Buenas tardes, hermanos, sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a dar inicio a nuestro culto. Voy a permitirme leer unos versículos de la palabra de nuestro Dios que dicen de la siguiente manera: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y para la honra y gloria de nuestro Dios, vamos a dar inicio a nuestro culto solemne de adoración de este domingo 7 de enero. Y lo vamos a hacer, hermanos, inclinando nuestros rostros para tener una oración en silencio ahí en nuestros lugares, mientras escuchamos el preludio musical. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias para tener nuestro llamamiento a la adoración. Y lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos. Y vamos a leer el Salmo 18 en una forma alternada. Salmo 18, todo este salmo lo vamos a leer en una forma alternada y al finalizar tendremos nuestra oración de ofrecimiento.
Cuando lo hayamos encontrado, puestos en pie, dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Fui recto para con él y me ha guardado de mi maldad. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Clamaron y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó.
Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. El Dios que venga a mis agravios y somete pueblos debajo de mí. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de que en este primer domingo de este año podamos conducir nuestros pasos hasta tu santa casa, para rendirte, Señor, la honra y la gloria que solamente tú te mereces por todas las maravillas y las proezas que has realizado. Nuestro corazón, Señor, se encuentra lleno de gratitud por todos los cuidados que hemos tenido de tu bendita mano. Y ahora, este grupo de hijos tuyos nos reunimos para rendirte alabanza y adoración. Agrádate, Señor, de este culto que estamos llevando en tu nombre, que todas las alabanzas, que todas las oraciones, que todas las peticiones que se eleven, la lectura y la exposición de tu palabra a través de tu siervo, todo en conjunto, Señor, llegue delante de tu presencia como un perfume de olor suave, que sea grato y que sea agradable hacia ti, Señor. Quita todo lo imperfecto que va a llevar. Perdona, Señor, todos nuestros pecados y permite que este culto y el corazón de cada uno de tus hijos rinda la honra y la gloria que tú te mereces. Porque todo, Señor, te lo estamos suplicando por los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así de pie, hermanos, vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar el himno número 37. Himno número 37. Contemplar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. No veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar aquí delante de ti te adoraré. Frado ante ti, mi corazón te adoro, Dios. Siempre quiero
Pueden preparar nuestra mente y nuestro corazón para escuchar el mensaje de la palabra de nuestro Dios en labios del presbítero Antonio Rodríguez Álvarez. Y la base bíblica, hermanos, la vamos a encontrar en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Y vamos a leer del capítulo 5, los versículos 1 al versículo 20. Efesios capítulo 5, y leeremos alternadamente del versículo 1 al versículo 20. Cuando encontremos este pasaje, nos ponemos en pie para poder hacer esta lectura de la palabra de nuestro Dios. Y dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, mientras escuchamos el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Quiero leer dos textos en el libro, en la carta a los Efesios. Del capítulo 5, versos 15 y 16. Versículos 15 y 16. Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice el 17: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Siendo que comenzamos un año nuevo, un año en los caminos del Señor, un año donde de seguro tendremos muchos retos, un año donde seguro tendremos muchos obstáculos, un año donde seguramente tendremos muchas cosas que hacer. Es importante que hablemos del tema aprovechando bien el tiempo.
pues no podemos ser necios, no podemos actuar como el mundo actúa hoy, o muchos en el mundo, donde no tienen en cuenta el tiempo para nada, o más bien lo tienen en cuenta para hacer tesoros en la tierra. Lo tienen en cuenta para luchar por obtener más y más. El manejo del tiempo es uno de los temas preocupantes en el mundo hoy. La mayoría quiere hacer más y controlar la pérdida del tiempo. Así está el mundo. Así está estos tiempos en que vivimos. Muchos quieren hacer cosas, muchas cosas para bien de su vida, de la familia, del hogar. Y no es malo que lo hagamos, pero lo triste es que muchos quieren controlar el tiempo. Quieren controlar el tiempo y hacer de él o ocuparse en él de la manera que le conviene y que bien entiende. Alguien dijo: nuestro tiempo es nuestra vida. Lo que controla nuestro tiempo, controla nuestra vida. ¿Quién controla tu tiempo? ¿Quién es el que controla tu tiempo? Según lo que controle tu tiempo, estará controlando tu vida. Estará manejando tu vida. Algunas verdades con respecto a la importancia del tiempo, la Biblia nos habla de ello. El manejo del tiempo es importante debido a la brevedad de la vida. Dice el salmista, Salmo 39, 4 y 5. David tan acertadamente señala: hazme saber, Señor, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. David te está diciendo: hazme entender o hazme saber cuál es mi fin. Pero hazme saber y entender cuál es la medida de mis días. Hazme entender que mi vida aquí es corta. Hazme comprender que nada hago con afanarme, con preocuparme por las cosas materiales de la vida. Hazme entender qué es lo que es más valioso para mí. Santiago hace eco de esto, diciendo: ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Pronto pasa. Ya pasó un año. Ya llevo 1 año y 3, 4 meses aquí con ustedes y me parece que fue ayer. Así es la vida. Mi nieto cumple 2 años en febrero y me parece que hace unos poquitos meses que nació. La vida no es nada. Y cuando viene a ver, ya es joven. Y cuando viene a ver, conoce a otra joven y se casan y forman su hogar, su familia. Y así es la vida. En efecto, nuestro tiempo en la tierra es breve. De hecho, es infinitamente pequeño en comparación a la eternidad de Dios. No se puede comparar. Para vivir como Dios quiere que vivamos es esencial que aprovechemos al máximo el tiempo que Él nos da. Si realmente queremos disfrutar, vivir como Dios quiere, debemos aprovechar el tiempo que nos da. Pablo
en la carta a los Efesios, está llevando a la iglesia y está enseñando a la iglesia cómo vivir la vida nueva en Cristo. Y aquí en el versículo 1 del capítulo 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. O sea que busquen aprovechar el tiempo en imitar a Cristo, en ser como Cristo, vivir una vida de amor, una vida de compañerismo. Eso es lo que Dios quiere. Pero no pierden el tiempo en vivir de una manera que no agrada a Dios. Moisés en su oración dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Salmo 90, 12. Una buena manera de adquirir sabiduría es aprender a vivir cada día con una perspectiva divina. Es vivir como Dios quiere que vivamos, según los propósitos, según los planes de Dios. El salmista decía: dame sabiduría. Y una de las cosas que debemos hacer este año o el comienzo de este año es pedirle a Dios sabiduría. Mucha sabiduría. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Eclesiastés 3:11. O sea que el hombre no llega a entender nada o muy poco acerca de Dios, sabiendo que tendremos que dar cuenta a aquel que da el tiempo, sabiendo que un día tendremos que dar cuenta delante del Señor por lo que hemos hecho, por lo que hemos vivido, por cómo nos hemos comportado durante nuestra vida, durante el tiempo que Él nos ha dado. Debemos por tal motivo pedirle a Dios que nos ayude a usarlo bien. Mirad cómo andéis, aprovechando bien el tiempo, aprovechando cada segundo, cada minuto, cada día bien. Analicemos entonces Efesios capítulo 5 versos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovecha bien el tiempo que te queda por vivir. Aprovecha bien el tiempo, porque pronto llegará el 31 de diciembre. Aquí Pablo advirtió a los santos sobre aprovechar bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Para poder discernir y entender los tiempos que nos toca vivir, hay que tener presente tres cosas. Los días son malos. Para nadie es un secreto que los días son malos. Y pregunto en esta tarde, ¿cuántos de los aquí presentes han escuchado este mensaje? Si lo has escuchado, qué bueno que lo vuelvas a escuchar. Pero si lo has escuchado, pregúntate, ¿realmente aproveché bien el tiempo? ¿Escuché la voz de Dios y la obedecí?
Debemos andar como sabios. Es importante, hermanos, saber que los días son malos, pero que debemos aprovechar, debemos andar sabiamente. Pero para andar sabiamente tenemos que saber la tercera cosa. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es importante, amados hermanos, saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo Dios quiere que me comporte? ¿Cómo Dios quiere que yo me conduzca en medio de este tiempo malo? O en medio de este mundo malo. ¿Qué es lo que caracteriza los días malos? Miren lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 4. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios. O sea que Pablo está diciendo qué es lo que caracteriza los días malos. ¿O cómo se caracterizan? Aquí en Efesios 5, del 3 al 5, Pablo dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros. Que esto ni se mencione, que esto ni se hable, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que no creas que haciendo estas cosas vas a heredar el reino de Dios. No lo creas. Porque Dios mismo lo dice en su palabra. Esto es lo que estaba caracterizando los días malos en el tiempo de Pablo. Y la pregunta que nos hacemos hoy: ¿no son estos días malos también lo que nos caracteriza hoy? Ya nadie tiene en cuenta, o nadie quiere tener en cuenta la palabra de Dios. Cada cual quiere vivir la vida o aprovechar el tiempo en lo que bien le parece, haciendo lo que le conviene a la carne y no al espíritu. Así está el mundo. Hermano, la maldad se ha multiplicado en nuestros días. Es mucha la maldad y esta va en aumento y se va multiplicando cada año que pasa. Y no perdamos, no podemos taparnos los ojos y pensar que no es así. Ni tampoco podemos nosotros aceptar como lo bueno lo que Dios mismo llama malo. Ay, a lo que lo bueno llaman malo y a lo que lo malo llaman bueno. No podemos decir esto no es tan malo ante los ojos de Dios. Hay que tener cuidado. Pablo, apóstol de Jesucristo, siervo de Dios, por amor a la iglesia aconsejaba, instruía el buen andar, el buen vivir, el aprovechar los días de una manera correcta para el propio bien de los hijos de Dios. Y hay algunas cosas aquí en Efesios que él dice que es importante que estas cosas ni se nombren entre nosotros. Hoy no es tan malo escuchar
a un cristiano decir una palabra obscena. Eso es normal en este mundo. Para no hablar de cosas aún más profundas. Y uno de los retos que tenemos es que, tan como es la maldad e impiedad de nuestros días, que nosotros perdemos la capacidad de discernir entre la verdad y el error. Ya el ser humano, y entre ellos cristianos, no saben discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Ya es una costumbre que, no sé, entre lo que es bueno y entre lo que es malo. En el aposento alto orábamos, hermanos, porque Dios nos cuide, porque Dios nos guarde de participar incluso en las celebraciones a falsos dioses, a celebraciones paganas, a costumbres, festividades que en menos de adorar a Dios vienen a adorar a falsas criaturas. Y realmente vemos cómo va la sociedad. Nuevas celebraciones, nuevas cosas que celebrar, pero a veces no nos detenemos a examinar o a discernir entre si esto agrada a Dios o no agrada a Dios. ¿Qué tanto está dando la gota en la piedra que haga un hoyo? ¿Qué tanto está allí el mar, tocando tu corazón, tu vida, para llevarte a hacer lo malo y no hacer lo bueno? En otras palabras, que nosotros vamos tales conductas pecaminosas como si fuera algo normal. Ya no es normal, no es tan mal esto que estás haciendo. Como si fuera de poca importancia y como si la palabra de Dios fuera anticuada o obsoleta para nuestro tiempo. Ya las cosas han cambiado. Ya no es igual. La pregunta es, ¿la palabra ha cambiado? La palabra de Dios permanece para siempre. Esta no cambia. Hay muchas traducciones que se están realizando, muchas nuevas versiones. Sí, que nos dan más claridad, más entendimiento de la palabra de Dios. Muy bien, y damos gracias a Dios por eso. Pero también, hermanos, se están escribiendo Biblias con textos que contradicen la pura palabra de Dios. Y hay que tener cuidado con eso. ¿Saben cuál es uno de los errores de nuestro día? Que muchos han dejado de hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Luz en este mundo. Ese es el gran error. Somos llamados a ser luz en este mundo. Somos llamados a imitar a Cristo, que es la luz verdadera. A eso somos llamados. Y tenemos que aprovechar el tiempo, el poco tiempo que nos queda, el poco tiempo que tenemos por vivir en este mundo, en esta tierra, para hacer luz, para alumbrar. Muchos han perdido los valores cristianos. He escuchado personas en conversa preguntarme, ¿y esta hermana es cristiana? Y a veces he tenido que contestar, es que está comenzando en los caminos de Dios. Y es bueno, hermano, que aprovechemos bien el tiempo para aprender, para vivir
para agradar a Dios, para dar testimonio de lo que somos en medio de este mundo. Aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Muchos en la iglesia están perdiendo el tiempo en cosas que para nada les hace bien. Tristemente es así. Muchos se están dedicando menos que a adorar a Dios, menos que servir al Señor, a hacer otras cosas que al final los lleva a hacer el mal. Cuando más bien somos llamados a aprovechar bien el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, la palabra aprovechar significa rescatar y la palabra tiempo significa oportunidades. Aprovecha las oportunidades que Dios te da para hacer el bien, para hacer lo correcto, para hacer lo que es bueno delante de Dios. Aprovecha. En medio de este mundo que nos ha tocado vivir, debemos aprovechar, rescatar toda oportunidad para hacer el bien, para hablar la verdad de Cristo, para anunciar la verdad de Jesucristo, la verdad del Evangelio. Aprovechar bien el tiempo para atender, para aconsejar, para instruir, para ayudar a aquellos que lo necesitan. Aprovecha bien el tiempo para edificar tu propia vida espiritual. Una pregunta que viene a mi mente y que no lo tengo en el sermón. ¿Cuántos están siguiendo la lectura de la palabra de Dios? La guía de lectura que se ha dado para leer la Biblia en un año. Qué bueno que lo estás haciendo. Qué bueno que estás siguiendo estos consejos porque te van a ayudar y vas a aprovechar bien el tiempo en cosas que te van a hacer bien, que te van a edificar. En el culto del jueves estuvimos hablando del tema ¿cuál es el centro de nuestro interés? Según Lucas 12, 22 al 34. ¿Cuál es el centro de nuestro interés? ¿En qué más te interesas? A veces nuestro interés es, como bien decía al principio, en guardar para la vejez. O guardar para mejorar mi coche. Y no está mal, pero el centro del interés no debe ser ese. Muchos hermanos nos afanamos y trabajamos duro y tenemos hasta 2, 3 trabajos por obtener más y más. Y si fuera porque no nos alcanza el salario está bien, pero a veces es porque queremos más y más y nos afanamos. Y el jueves hablábamos sobre esto. No os afanéis, dice el Señor, porque habéis de comer o habéis de vestir. No se afanen, porque si Dios alimenta a las aves del cielo y viste la hierba del campo, ¿cuánto no lo va a hacer con ustedes, hombre de poca fe? Dice el Señor. Es importante que aprovechemos bien el tiempo, andando como sabios. Vivir sabiamente implica usar cuidadosamente nuestro tiempo, cuidadosamente, hacer un orden, hacer un plan de actividades, día a día, semana a semana, mes tras mes. ¿Para qué? Para vivir tiempos de calidad. Eso es lo que Dios quiere. Aprovecha bien el tiempo para vivir tiempos de calidad, dando testimonio, tanto con nuestras palabras como con nuestro ejemplo. Debemos pasar tiempo amándonos unos a otros en hecho y en verdad. Preocúpate qué está pasando en tu relación.
Preocúpate qué está pasando en tu vida. Preocúpate qué está pasando en tu familia. Preocúpate qué está pasando en el lugar donde te encuentres. Y da testimonio del amor de Cristo en ti. Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene buenos bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Debemos aprovechar el tiempo, amados hermanos, para amarnos, para cultivar el amor de Dios en nosotros. Pero hacerlo no fingido, sino de corazón puro. Preocupémonos por ello. Dedicados a la lectura de la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y exhortación de la enseñanza. Cada uno de nosotros debemos preocuparnos y debemos aprovechar el tiempo para leer la palabra de Dios, para escudriñar la palabra de Dios. Eso es aprovechar el tiempo. Dedicándonos a la oración, Hechos 6:4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es importante, amados hermanos, que aprovechemos el tiempo para orar. Aprovecha el tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, por todos los santos. Aprovecha, hay muchos motivos por los cuales orar. Muchos. Entre ellos por nuestra propia vida espiritual. Tenemos que orar mucho por nosotros, porque las cosas de este mundo nos quieren arrastrar, nos quieren desviar. Para evitar perder el enfoque tenemos que establecer prioridades y fijar objetivos. Tenemos que trazarnos metas. Tenemos que trazarnos objetivos. Y esa es una de las cosas que quiero ver con las sociedades. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta a alcanzar para este año? Como iglesia, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo es que la escuela dominical crezca más. Realmente necesitamos estudiar. Necesitamos acercarnos a la Escritura y estudiar las Escrituras. Y yo les exhorto y oro por esto para que, hermanos, ustedes acudan a la casa de Dios para estudiar las Escrituras. Estamos estudiando materiales muy importantes que tienen que ver con nuestra doctrina, para que cuando salgamos y compartamos con otros no nos confundan, sino para saber cómo contestar, cómo actuar. ¿Cuál es la prioridad número 1 en tu vida? ¿Cuál es o son tus objetivos para este nuevo año? Algunos alcanzaron algunos objetivos, qué bueno. Otros siguen con el mismo objetivo. Pero qué bueno que te enfoques en lo que es bueno y que te hace bien en tu vida, en tu relación con Dios. Y una de las cosas, hermano, por lo que tenemos que preocuparnos es por conocer la voluntad de Dios. No sabemos, hermanos, muchas veces cuál es la voluntad de Dios. Pero Dios nos los ha revelado en su palabra. Por eso,
Preocúpate, aprovecha el tiempo, aprovecha los días para conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para tu familia, para la iglesia. Pablo nos dice cuál es la guía, el mapa que debemos usar. Ese mapa y esa guía es la palabra de Dios. Allí en el huerto del Edén estaba Adán y Eva buscando una guía y Satanás le dijo: aquí está. El día que comas de esto, ¿qué? Vas a saber qué es lo bueno. Y no solamente que vas a saber qué es lo bueno, sino que vas a ser como Dios. Cuidado. Hay una sola guía. Hay una sola verdad que nos lleva a hacer lo correcto y que nos va a hacer muy bien. Y esta es la palabra de Dios. Versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dios nos ha dado su palabra para que podamos caminar en medio de esta generación perversa. Él nos ha dado como parte de nuestra relación pactual con Él su palabra. En su gracia y misericordia. La Biblia es la revelación de Cristo. Ella nos habla de Cristo y dice que debemos seguir su ejemplo. Pero nuestro deber en el pacto es no ser insensatos, no ser ignorantes de la palabra de Dios, sino ser entendidos. Que nos preocupemos por conocer más y más de las Escrituras. Que nos preocupemos por recibirla más. Por tanto, debemos asir intelectualmente la palabra de Dios. Debemos procurar con diligencia conocerla, pedir a Dios que nos ayude a entenderla día tras día, momento tras momento. Tenemos que orar mucho, pero no lo hacemos con orar, sino nos acercamos a la palabra de Dios para ver qué nos dice o lo que nos quiere decir. A veces queremos que Dios nos ayude a conducirnos, a andar de una manera correcta, a responder ante cualquier situación de una manera correcta, pero sin leer o sin haber leído la palabra de Dios. Debemos, hermanos, procurarnos o preocuparnos por leer más la palabra. La palabra voluntad aquí significa su deseo. Debemos vivir bajo los deseos de Dios y no bajo nuestros deseos. El deseo de Dios es que escudriñemos la palabra. El deseo de Dios es que aprovechemos bien el tiempo haciendo lo correcto. Pero el deseo de Dios no es que andemos como necios o que vivamos una vida ajena a su palabra. Por tanto, amados hermanos, debemos vivir en medio de esta generación. No podemos decidir partir y estar con el Señor. Eso es obra de Dios. Por lo tanto, nos toca vivir en medio de este mundo, en medio de esta generación, en medio de este tiempo malo. Aprovechemos bien el tiempo. ¿Para qué? Para hacer lo que es agradable a Dios. Aprovechemos bien el tiempo para hacer su voluntad. Aprovechemos bien el tiempo para edificar nuestra vida espiritual. No perdamos más el tiempo en amontonar riquezas donde la polilla va a acabar con ella. Hagamos tesoros en el cielo, donde allí ni ladrón ni nada la va a deshacer. Hagamos tesoros en el cielo. Oremos. Padre amado, gracias por tu palabra. No nos cansamos de escuchar tu palabra. Comienza un año y un año contigo en tus caminos.
Oh Padre, ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, sabiendo, conociendo que los días son malos, donde, Señor, la maldad va en aumento, donde el hombre, Señor, no quiere obedecer tu voz, no quiere escuchar tu voz, donde el hombre quiere hacer su propia voluntad, su propio deseo. Guárdanos del mal. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, Señor, para edificar nuestra vida espiritual, para ser imitadores de Cristo, para vivir como Cristo, amándonos unos a otros, amándote a ti de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Reciba la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.